Un obsequio indeseado. En la fábula expuesta con anterioridad quedan claros varios cuestionamientos. El primero de ellos nos habla de la insensibilidad de gobiernos como el estadounidense, que no han sabido entender el contexto contemporáneo. Cualquier empresa estadounidense, antes de entrar a competir en nuevos mercados, investiga las expectativas del consumidor para evaluar las posibilidades de éxito. En cualquier escuela de negocios de Estados Unidos, enseñan la conveniencia de estudiar el mercado antes de arriesgarse a competir. En cambio, el gobierno de modo improvisado se enfrascó en una lucha sin medir los riesgos. Ni el mejor producto, aun siendo obsequiado, tiene garantizada su aceptación. Nunca se le preguntó al pueblo afgano ni al iraquí si querían un modelo democrático tipo occidental. Por tanto, con su rechazo, están exigiendo su derecho a buscar el modelo de gobierno que responda a su cultura política, sus tradiciones y sus aspiraciones. Hoy en todos los países existe una tendencia que se orienta hacia el rescate de su propia identidad y a la protección de sus tradiciones y modelos sociales. La imposición de modelos occidentales en el mundo islámico es el origen del choque de civilizaciones y la confrontación directa. Esta provocación al libre albedrío parece apuntar hacia la radicalización del nacionalismo en cada país. Transculturación de culturas fuertes y culturas mediáticas. Es evidente que en este mundo globalizado se pondrán de manifiesto los rasgos propios de cada país, el intercambio cultural, los valores de cada grupo humano y sus tradiciones, convertidas en producto turístico, empezarán a establecer diferencias para quien las quiere ver. Culturas nuevas creadas a partir de la mezcla cultural de inmigrantes, sin una identidad propia, pero a su vez culturas fuertes muy antiguas. Un grave fenómeno contemporáneo es el de la transculturización, que se está viviendo a partir de la globalización. Los medios masivos de comunicación y el Internet están modificando los valores sociales de cada región por medio de una influencia interactiva de tipo cultural. Cuando el pasado de un país es muy reciente, opta por mirar hacia el futuro y su visión es pragmática, orientada a resultados. Su calidad de vida es alta, pues se conforma una mentalidad funcional. Cuando en las condiciones del mundo de hoy, impactado por la globalización y la tecnología, prevalece la funcionalidad y el rendimiento por encima de los valores culturales, se crea una cultura mediática de tipo light, que a su vez es muy probable que sea insensible. Esto quiere decir que la televisión, el cine, las revistas o magazines llenan el vacío cultural y ofrecen productos de entretenimiento. El mundo se está dividiendo en dos bloques culturales: países que viven dentro de una cultura mediática guiada por los valores que crean los medios masivos de comunicación, y las naciones que arrastran como pesado equipaje una larga, sólida y rica tradición cultural. En contraste, las culturas fuertes con amplia tradición y valores sólidos se anclan a su pasado y luchan contra la inercia de sus propios paradigmas. Los valores culturales llenan su espacio y frenan la energía juvenil. México y Estados Unidos son un ejemplo de ambos modelos. Se miran, se respetan, pero no se entienden. Estados Unidos busca soluciones prácticas y simples para los problemas comunes. México quiere soluciones de fondo, analizadas y meditadas, donde el aspecto emocional es determinante para dar sentido
a los planteamientos. Muestra de este fenómeno es la preocupación de respetados intelectuales estadounidenses por el inminente proceso de transculturización de una cultura fuerte como la mexicana acerca de una cultura mediática como la estadounidense, con la posibilidad de que se vulnere la identidad nacional de su país. Huntington, importante profesor de la Universidad Harvard, creó un gran debate sobre este tema con su libro titulado ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, donde aborda el reto hispano y concretamente el impacto mexicano. El caso es similar al diálogo de sordos que se ha dado entre Estados Unidos y el Islam, pues el fracaso de las intervenciones estadounidenses en Irak y Afganistán pone de relieve que el problema va más allá de la problemática militar, llegando a una falta de entendimiento político y social. Son dos mundos regidos por diferentes valores. El Islam tiene detrás de sí una cultura que se remonta varios miles de años antes de que el profeta Mahoma en el año 612 de nuestra era proclamara la creación de la religión sustentada en el libro sagrado del Corán. Evidentemente el choque de culturas pone en evidencia la coexistencia en este mundo globalizado de culturas fuertes por un lado y mediáticas por el otro. Una nueva cultura global. Para efectos de nuestro análisis podemos concluir que el corto plazo y el futuro inmediato, mientras el sistema cultural de un país se sienta amenazado frente a modelos culturales globales que se promueven a través de los medios masivos de comunicación, la reacción natural será reafirmar lo propio y cerrar las puertas a las influencias externas, como hoy sucede. La integración de la humanidad en una nueva cultura global e incluyente es cuestión de tiempo. Se logrará en varias generaciones a partir de un sistema en que las diferentes culturas nacionales interactúen entre sí y generen un nuevo perfil cultural. Sin embargo, de modo imperceptible, las nuevas generaciones se irán sensibilizando y adecuando favorablemente a la cultura global y la irán asimilando como propia, es decir, como cultura activa y predominante en la conformación de actitudes y en la guía de la conducta cotidiana, mientras que a la cultura autóctona, o sea, la del país de origen, la verán como cultura pasiva o de simple referencia sobre su origen. En el último capítulo de este libro titulado Tendencias, el futuro de este mundo globalizador, analizaremos más a fondo este fenómeno cultural que impactará con toda seguridad el estilo de vida de la gente. Colonialismo cultural o globalización. Es importante destacar que la conformación de esta cultura no será impuesta por nadie, como muchos intelectuales suponen, producto del colonialismo cultural o estadounidense, sino por medio de un proceso dialéctico de fusiones que aceptarán nuevas influencias. Existe un fenómeno de colonialismo cultural por parte de los países poderosos sobre el resto. Sin embargo, una mirada profunda nos muestra que la sociedad más vulnerada por la globalización es la estadounidense. Por medio del sistema comercial global ha sido impactada, pues al asimilar nuevos hábitos de consumo, adopta nuevos valores culturales derivados de la publicidad, convertida hoy en agente culturizador. ¿Qué razones nos llevan a poder vislumbrar que la consolidación de la cultura global en un futuro
a mediano plazo no será producto del colonialismo cultural? Son evidentes si observamos las condiciones que hoy se influyen entre sí dentro de Estados Unidos. Si hay un país más vulnerado en su identidad por la globalización, es precisamente Estados Unidos. Por ser el mayor mercado del mundo, está siendo invadido día tras día, no por ejércitos militares, sino por grandes corporaciones extranjeras, mediante empresas y hasta pequeñas que quieren probar fortuna e inundan el mercado con sus productos, desplazando a los de manufactura local. Sin embargo, en otro plano, Estados Unidos se encuentra fragmentado porque conviven variadas culturas. La diversidad étnica en las migraciones trae consigo un bagaje cultural de raíces que se arraigan y desarrollan en un nuevo hogar de manera profunda. Compran automóviles japoneses, consumen comida étnica de gran número de países, ropa europea, bebidas espirituosas de origen extranjero, cervezas mexicanas, holandesas y alemanas, entre otras, perfumes y esencias de Francia, equipos de sonido japoneses, relojes suizos y todo lo que su gran capacidad económica les permite adquirir. Es evidente que la nueva cultura global se terminará conformando espontáneamente mediante sinergias, influencias, mutaciones, hasta lograr una identidad renovada diferente de cada una de las culturas particulares que participarán en su gestación. En el mediano plazo, dentro de 3 o 4 generaciones, a partir del nacimiento de una nueva cultura global compartida, con valores comunes, seguramente habrá una distensión política y social, como se desprende del planteamiento de Francis Fukuyama en El fin de la historia y el último hombre. Sin embargo, es probable que en el futuro inmediato el parto de una nueva cultura global esté rodeado de conflicto, dolor y confrontaciones entre los bloques religiosos de cobertura regional, o sea, entre los pueblos islámicos de Oriente y los cristianos de Occidente. La visión religiosa determina los rasgos de identidad, la cultura de un pueblo, y entre las civilizaciones oriental y occidental hay grandes diferencias. Pero llegará el día en que el diálogo destaque más las similitudes y los puntos de interés que las diferencias y temas de conflicto. El sobrecalentamiento del ecosistema informativo. El ecosistema informativo está saturado con información chatarra. La tentación de estar presentes, de atender los medios masivos de comunicación, es altamente seductora. Ante esta agresión mediática, el público ha reaccionado y ha desarrollado un nuevo fenómeno, una actitud selectiva respecto a los mensajes a fin de identificar solo aquello que sea parte de su ámbito de interés. Hoy vivimos acechados por el exceso de mensajes que nos llegan mediante los medios masivos de comunicación, la publicidad en sus variadas herramientas y el Internet. Influyen en nuestra conducta, nuestros valores y nuestra forma de ver la vida. El correo electrónico arroja información desechable que llega mezclada con información relevante y con los mensajes de amigos o que forman parte de nuestro círculo familiar, de afecto o relaciones profesionales o comerciales. Según Joseph T. Capper, la gente parece estar dispuesta a escuchar lo que quiere escuchar, esto es, siendo receptiva a aquello que responde a su modo de pensar, rechazando lo que contradice sus valores e intereses, su forma de ver la vida. La predisposición aparece en Clapper como un valor de acomodo. Por tanto, las personas aceptan solo aquello que
Está de acuerdo con sus intereses, deseos y expectativas. Coincide con sus propias opiniones, creencias, ideologías e ideas. Hay estudios serios que demuestran que hoy la gente está dispuesta a escuchar solo lo que quiere, escuchar e ignora aquello que se contrapone a sus deseos, ideas o a su forma de ver la vida. Esto quiere decir que evita enfrentarse con aquello que choca, con lo que no le interesa o con lo que está de acuerdo. Esto que se expone está avalado por un estudio clásico de las ciencias de la comunicación humana y la conducta del público, realizado por Clapper y publicado en el libro La ciencia de la comunicación humana, compilado por Wilbur Schramm. Estos conceptos, ejemplificados en lo cotidiano, nos revelan que el típico lector del periódico acostumbra a hojear únicamente los encabezados de las notas, de un modo rápido e inconsciente, sin registrar su significado, y sólo cuando encuentra algo de su interés, centra en ello su atención, y lee el contenido del artículo o noticia, y todo lo demás es ignorado de forma absoluta. Del mismo modo, desacredita de manera automática aquello con lo que no está de acuerdo, pues como dice Clapper, el lector nunca se enfrenta a una noticia totalmente abierto para evaluar, sino al contrario, cargado de prejuicios o juicios previos, experiencias y actitudes. La información basura es ignorada por completo. Además, la información que recibe, porque inicialmente despierta su interés, no siempre tiene la oportunidad de convencerlo o persuadirlo en forma favorable. Al contrario, puede generar reacciones contrarias a la nota leída. Esto nos remite a la necesidad de considerar que lo importante no es obligarlo a entenderse de algo, sino que nuestro mensaje tenga la oportunidad de influir en su conducta para estimular, en primer término, actitudes favorables hacia nuestro asunto. Hoy vemos que el público le ha perdido confianza al contenido de los programas de televisión, radio y prensa. Melvin Lawrence de Fleur, en Teorías de la Comunicación Masiva, explica que al estudiar la conducta de los receptores, descubrió que los mensajes por sí mismos no tienen capacidad de modificar la conducta de la gente. Más bien, como primer resultado, los mensajes reafirman las actitudes que ya existen en ellos. De este modo, cuando un fumador se impacta con un anuncio de cigarros, reafirma sus deseos de fumar, pero quien ya tiene aversión al tabaco ratifica esa conducta. Entre más mensajes de compañías tabacaleras reciban, uno y otro harán más sólida su actitud inicial. Los mensajes que inducen a fumar lograrán ser efectivos solamente en quienes todavía no tienen creada una opinión, y menos aún una actitud al respecto. Los mensajes que aparecen en televisión, radio o prensa o por sí mismos no tienen la capacidad de modificar la conducta de la gente cuando tiene una opinión formada, más bien actúan reafirmándolo. Llevando estas experiencias al terreno político, podríamos tomar como ejemplo la campaña propagandística de un partido o candidato. Quienes ya tienen afinidad con alguien o con alguna postura ideológica verán reforzada su simpatía y apoyo, y quienes le son contrarios reafirmarán su repudio. Los indiferentes por convicción reforzarán su actitud indiferente. Solamente los indecisos tienen posibilidad de que sean impactados por una buena campaña, porque los mensajes serán recibidos en terreno virgen y fértil. Por ello, las campañas políticas terminan siendo definidas en un sentido o en otro por el sector conformado por los indecisos.